Cuando el joven, con las manos temblorosas por el frío y el estómago rugiendo, vio al hombre desplomado en la esquina, algo dentro de él se detuvo. A pesar de tener apenas unas monedas en su bolsillo, sacó de su mochila un pequeño sándwich y una naranja que había comprado con dificultad esa misma mañana. La gente a su alrededor no paraba de mirarlo con desprecio. Murmuraban cosas como tonto y pobre que se sacrifica por un vagabundo inútil. Pero él no les prestó atención. Extendió la mano ofreciéndole la comida al desconocido, cuyos ojos nublados apenas reaccionaron. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable, como si algo estuviera a punto de cambiar, aunque nadie lo entendiera aún. Apenas minutos antes, ese mismo joven había sentido la indiferencia y el rechazo de quienes cruzaban la calle sin siquiera mirarlo, y sin embargo ahora, entre miradas burlonas, estaba entregando algo más que comida. Estaba dando prueba de su humanidad, un acto que parecía insignificante para todos, menos para él. ¿Qué clase de persona sacrificaría lo poco que tiene por alguien sin nombre, sin pasado y a simple vista sin futuro? Esa pregunta rondaba en la mente de quienes observaban desde lejos. Lo que nadie podía imaginar en ese momento era que aquel hombre, cubierto por harapos y con una barba desaliñada, guardaba un secreto que podría romper todas las apariencias, y que la gratitud en su mirada contenía historias que cambiarían para siempre la suerte de aquel joven. Pero aún era temprano para saberlo. Por ahora, solo había un silencio incómodo, lleno de expectación. El desconocido levantó la cabeza, tomó el sándwich con manos temblorosas y, por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa que no encajaba con su aspecto. Mientras comía con voracidad contenida, el joven observarlo con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Por qué parece que contigo pasa algo diferente? Y pensaba. La calle, que antes parecía fría y hostil, comenzó a transformarse en el escenario de un momento extraordinario. Aunque invisible para quienes solo se fijaban en las apariencias y juzgaban con ojos ingratos. De repente, un ruido atrás los interrumpió. Una voz aguda y burlona se levantó entre la multitud. ¿En serio vas a compartir tu comida con ese mendigo? ¿Qué esperas? ¿Que te robe hasta lo poco que tienes? ¡Qué ingenuo eres! Todos los presentes rieron y algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Pero el joven no se dejó perturbar. Él sabía que esto no era un acto de debilidad. Al contrario, era su mayor fortaleza. Un minuto después, cuando parecía que nada más podría suceder, el silencio se rompió con un sonido inesperado. Una voz profunda y serena salió del hombre desaliñado. «Gracias», dijo con una claridad que sorprendió a todos. No solo por la comida, sino por recordarme que la humanidad aún existe en este mundo. Las palabras calaron profundo y quitaron un poco de la burla al instante. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue lo que pasó justo después. El hombre comenzó a quitarse lentamente las ropas sucias, revelando un atuendo impecable debajo. Los espectadores contuvieron la respiración. Pocos podían creer lo que veían. Lo que en un principio parecía un indigente cualquiera, poco a poco mostraba señales de algo muy distinto. Un gesto, una postura, una elegancia natural se revelaban bajo esa apariencia bárbara. «¿Quién es él realmente?», murmuraban en susurros. El joven, al ver aquello, sintió como una chispa de esperanza y asombro encendía su pecho. Pero la historia no terminó ahí. Porque justo cuando todos pensaban que el misterio estaba resuelto, apareció un vehículo negro, discreto pero imponente, que frenó en seco a pocos metros de ellos. De su interior bajaron un par de hombres vestidos con trajes elegantes, que miraron al hombre con una mezcla de respeto y urgencia. «Señor Delgado», dijeron, «la espera terminó». Y entonces sucedió algo que ni el joven ni nadie pudieron anticipar. El hombre recogió la bolsa con la comida que el joven le había regalado y, en un golpe magistral,
transformó su presencia y su destino en un giro que nadie vio venir. La tensión en el lugar explotó. La gente quedó paralizada ante la escena que cambió no solo la percepción de ese momento, sino también las vidas de todos quienes, sin saberlo, fueron testigos de un acto de bondad con consecuencias mucho mayores de lo que podían imaginar. Por ahora, el joven solo pudo mirar, asimilando el peso de lo que acababa de ocurrir. Había pensado que al regalar un poco de comida estaba haciendo un pequeño bien, una acción modesta y silenciosa, pero sin saberlo, había abierto la puerta a un mundo de posibilidades que lo arrastrarían hacia un destino que nunca habría esperado. El misterio detrás del hombre sucio e inútil apenas comenzaba a revelarse, y con él una lección que cambiaría para siempre la forma en que quienes lo juzgaron verían el valor de las personas y de la humanidad misma. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué secretos guardaba bajo la apariencia de abandono? Y lo más importante, cómo ese instante de generosidad y valentía cambiaría la vida del joven humilde para siempre. Son preguntas que se quedan en el aire, invitándonos a seguir descubriendo una historia que promete emociones, giros y una verdad más grande que cualquier prejuicio, porque a veces el mayor poder está en un simple acto de generosidad, aquel acto que nadie espera, pero que puede desatar una cadena de acontecimientos capaz de transformar el destino de cualquiera, por más humilde y olvidado que parezca al principio. Y este es apenas el comienzo. ¿Alguna vez has sentido que un pequeño gesto podría cambiar tu vida para siempre? Imagina a un joven, sin grandes lujos, compartiendo lo poco que tiene con alguien que todos rechazan. Ahora piensa en lo inesperado, ese extraño que parece nada resulta ser todo. Hoy quiero contarte la historia de Pedro, un chico humilde y de gran corazón, que una tarde en la ciudad decidió darle su comida a un hombre que nadie quería ni mirar. Lo que pasó después de ese acto te hará cuestionar todo lo que sabes sobre las personas y la suerte. Pedro caminaba por una calle llena de caos y ruido, con un pequeño paquete envuelto en papel de estraza en sus manos. Era su almuerzo, un sándwich simple y una botella de agua. No tenía más para ese día. Su ropa estaba limpia pero vieja, y en sus ojos brillaba la esperanza, esa que nunca se apaga aun cuando la vida golpea duro. Justo mientras pensaba en encontrar un lugar tranquilo para comer, vio a un hombre sentado en la acera, con ropas sucias y el rostro marcado por el tiempo, la tristeza y algo más indescifrable. Las personas pasaban a su lado mirando para otro lado. Susurros y miradas de desprecio flotaban en el aire. ¿Para qué le vas a dar de comer a un vagabundo? Ese no vale nada. Está sucio, apesta. Pedro sintió ese rechazo punzante, pero en su corazón algo le decía que debía hacerlo. Sin pensarlo dos veces, se acercó, se arrodilló y le ofreció su sándwich. El hombre, sorprendido, levantó la mirada y por un instante sus ojos se encontraron. Pedro notó un destello extraño en esos ojos. No era solo hambre lo que había ahí, había algo mucho más profundo. Al volverse hacia las personas, Pedro pudo escuchar las risas y los murmuros burlones. «¡Mira al tonto!», decían algunos. Pero su mente estaba en otra cosa. En ese momento no le importaba el qué dirán, solo importaba el gesto que estaba haciendo. Mientras el hombre empezaba a comer, Pedro se sentó junto a él, dispuesto a escuchar, a compartir, a conocer esa historia detrás de la apariencia. Y lo que comenzó como un simple acto de bondad, pronto se convirtió en el primer capítulo de algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Pedro tenía tantas preguntas como los curiosos que se atrevieron a mirar. ¿De dónde venía aquel hombre? ¿Por qué estaba en la calle? Pero ¿por qué, después de todo, parecía conocer más sobre la vida que muchos? La tensión crecía, porque justo en ese instante, cuando menos lo esperaba, el extraño comenzó a contar algo que dejaba a Pedro sin aliento. Y aunque la gente seguía señalando y riendo, ese momento fue solo el inicio de un giro que haría temblar la ciudad. No te imaginas lo que pasó luego.
Lo que parecía un vagabundo sin futuro resultó estar ocultando un secreto que no se revela fácil. Un secreto capaz de abrir puertas que Pedro nunca soñó tocar. Y mientras el sol bajaba en el horizonte, aquel encuentro casual se convertía en una promesa, una llamada a que las apariencias engañan. Por eso, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la historia de cómo un acto desinteresado desató una cadena de sucesos sorprendentes, inequívoca prueba de que la verdadera riqueza no está en el bolso o en la cartera, sino en el corazón. Pedro, con su sonrisa tímida pero firme, seguía escuchando, embebido en cada palabra. El hombre contó una historia de pérdida y poder, de caídas tan profundas que parecían no tener regreso. Sin embargo, también habló de un futuro lleno de posibilidades, de cómo la humildad y la compasión pueden ser las fuerzas más transformadoras. ¿Era verdad? ¿O solo un cuento inventado para ganarse la pena? Esa pregunta retumbaba en la mente de Pedro y también en la de los espectadores. Nadie podía imaginar en ese instante que aquel extraño estaba a punto de revelar un giro inesperado. De repente, el hombre se levantó con una calma poco común. Miró a Pedro a los ojos y le dijo algo que hizo latir su corazón con fuerza. Lo que hiciste hoy, chico, no es solo un acto de bondad, es la llave para cambiar nuestras vidas. Y entonces, sin más, extendió la mano y sacó de su bolsillo algo que parecía común, pero que brillaba con un reflejo que desmentía la pobreza de aquel cuerpo sucio. Pedro vaciló, dudó, casi como un chiste cruel del destino. Pero estaba frente a él, la prueba de que había mucho más detrás de esa apariencia. Mientras la multitud seguía murmurando, Pedro tomó aquello con manos temblorosas. Lo que había empezado como un almuerzo compartido, un gesto pequeño frente a la fría indiferencia del mundo, se convirtió en la semilla de una historia que apenas comenzaba. Lo que aquel hombre tenía para ofrecer no era dinero ni objetos. Era una oportunidad, un puente hacia un futuro que Pedro no había imaginado posible. Y ahora te preguntarás, ¿quién era realmente ese hombre? ¿Qué secreto se escondía bajo esa suciedad y esos harapos? ¿Y por qué eligió justamente a Pedro para compartirlo? La respuesta no es simple y tampoco es inmediata. Este encuentro tuvo consecuencias que rebotaron en el tiempo y cambiaron para siempre la forma en que Pedro veía el mundo y cómo el mundo comenzó a verlo a él. Lo que nadie esperaba es que el chico humilde, a quien llamaban tonto por dar comida a un desconocido, estaba a punto de recibir un regalo que ni en sus sueños pudo imaginar. Porque a veces, las oportunidades más grandes llegan disfrazadas en el momento más insignificante. Y la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a ver más allá de las apariencias cuando todo el mundo te dice que no? Así que sigue conmigo, porque en la siguiente parte te contaré qué pasó justo después de ese encuentro y por qué Pedro se dio cuenta de que aquel hombre no era lo que el barrio pensaba. Está claro que esta historia apenas comienza, y te aseguro que lo que viene te dejará sin palabras. No cierres este video, porque lo que conocerás te hará creer nuevamente en la magia de un corazón generoso. Nunca imaginó que ese simple acto cambiaría su vida para siempre. Imagina estar caminando por una calle sucia, sin un peso en el bolsillo, con apenas unas sobras en la mano, y decidir compartir tu comida con un completo desconocido. Eso fue exactamente lo que hizo Daniel aquella tarde, sin saber que minutos después, todo el mundo, los mismos que se burlaron de él, quedaría sin palabras al descubrir quién era ese desconocido que parecía no valer nada. Todo empezó en un día cualquiera. Daniel, un joven humilde de 22 años, cargaba su mochila desvencijada y sus manos temblorosas por el frío que calaba hasta los huesos. Había conseguido una pequeña porción de comida en aquel puesto callejero, con la esperanza de llevarla a casa para su madre enferma. Pero mientras caminaba, vio a un hombre sentado en una esquina. Su ropa estaba sucia, su rostro demacrado y su figura encorvada parecía cargada no solo de edad,
sino de años duros vividos en la calle. La mayoría pasaba de largo, algunos con caras llenas de desprecio o indiferencia. Pero había algo en ese hombre que movió a Daniel. Sin pensarlo mucho, se acercó y, con una voz tímida pero firme, le ofreció parte de su comida. ¿Quieres un poco? No tengo mucho, pero puedo compartir, dijo Daniel con la mirada baja, sintiendo que todos los ojos se clavaban en él. Y entonces empezaron las miradas, los cuchicheos, las risas contenidas de quienes lo rodeaban, desde vendedores ambulantes hasta jóvenes que pasaban en motocicleta. ¿Para qué le das comida a ese sucio? ¿No ves que no vale nada? Y murmuraban. Daniel sentía el calor subir a sus mejillas, pero no retrocedió. El hombre tomó la comida con manos temblorosas, agradeciendo con un hilo de voz que parecía salido de otro mundo. Lo curioso fue que en ese momento algo cambió. Una vibra extraña empezó a sentirse en el aire, como si el tiempo se ralentizara solo para ellos dos. Daniel no sabía que estaba a punto de presenciar un giro inesperado, un secreto escondido bajo la suciedad y las arrugas de ese hombre. Porque a veces las apariencias engañan. ¿Quién era ese hombre realmente? ¿Por qué alguien con tan poco valor aparente haría que todo el barrio hablara de ese encuentro al cabo de minutos? Nadie podía adivinar que bajo aquella capa de polvo había una historia oculta, una identidad que nadie había imaginado. Hasta ahora, lo que parecía una simple muestra de bondad se tornó en una intriga que hizo que Daniel cuestionara todo lo que creía sobre la gente, sobre el destino y sobre las oportunidades que se esconden en los lugares más insospechados. Mientras todos juzgaban al desconocido, Daniel estaba a punto de descubrir que ese instante, ese regalo de comida, era solo el comienzo. Algo grande estaba por revelarse, algo que cambiaría su vida entera y posiblemente la de muchos otros, pero aún no. Porque justo cuando Daniel pensaba que todo había terminado con ese acto, el hombre lo miró a los ojos y susurró algo que lo dejó helado, algo que ningún espectador esperaría escuchar. Y ahí fue cuando el mundo pareció detenerse un instante, para luego explotar en un giro que nadie vio venir. Así comienza esta historia donde la empatía rompe barreras, donde la humildad se convierte en fuerza y donde una simple comida compartida puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. ¿Quieres saber quién era ese hombre? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y cómo cambiará para siempre la vida de Daniel? Sigue atento, porque esto apenas está comenzando. Solo en las historias más inesperadas se revelan los milagros disfrazados de momentos ordinarios. Y esta es una de esas historias que te harán creer nuevamente en las segundas oportunidades y en la magia que se esconde detrás de un gesto sencillo. Pero ten cuidado, porque cada verdad que descubramos abrirá nuevas preguntas, y nada será lo que parecía al principio. Así que acompáñame en este recorrido que desafía las apariencias y nos invita a mirar más allá del polvo y la suciedad. Porque a veces, detrás de lo que todos desprecian, se esconde el secreto más valioso que uno pueda imaginar. Solo hay que saber mirar. Daniel aún no sabe lo que le espera, pero sin duda nunca olvidará el día en que decidió ser generoso con un hombre que nadie quería ni mirar. Un día que cambiaría su vida para siempre. Y tú tampoco deberías perderte esto. ¿Quieres saber qué pasó después? Entonces prepárate, porque ahora viene lo inesperado. Lo que parecía un simple gesto se va a convertir en el punto de partida de una aventura llena de misterio, emociones encontradas y giros que te mantendrán pegado hasta el último segundo. Y lo mejor, esta historia es para ti que crees que un pequeño acto puede hacer la diferencia. Así que sigue conmigo, que esto apenas comienza. Porque lo que Daniel descubrió minutos después lo dejó sin aliento. Y a todos los que presenciaron el encuentro también. ¿Estás listo? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Alguna vez has sentido que un simple acto de bondad puede cambiarlo todo? Y luego descubrir que lo que parecía imposible estaba justo frente a ti. Imagina esto.
un joven con casi nada en sus bolsillos, dispuesto a regalar su única comida del día a un extraño en la calle, mientras todos lo miran con desprecio, juzgándolo, burlándose de su inutilidad. Y justo cuando piensas que la historia termina en tristeza o vergüenza, algo increíble sucede, algo que nadie vio venir. ¿Quieres saber qué pasó? No es una historia cualquiera, y te juro que no podrás apartar la mirada. Esto no es solo un relato sobre compartir comida o caridad. Es sobre la delgada línea entre lo que creemos que sabemos y la verdad que escondemos detrás de las apariencias. Sobre cómo un gesto simple, un momento de valentía y generosidad, puede sacar a la luz secretos que cambian destinos. Hoy descubrirás cómo un pobre, mirando a los ojos a un hombre sin tampoco nada que ofrecer excepto un poco de humanidad, desató una cadena de hechos que nadie esperaba. El protagonista de esta historia es un joven llamado Marcos. Marcos vive en un barrio modesto, donde la lucha diaria por un plato de comida es una realidad constante. Trabaja como limpiabotas, sus manos siempre marcadas por la suciedad del día y el cansancio, pero su corazón nunca parece agotarse. Es la clase de persona que, aunque no tiene mucho, siempre encuentra una razón para sonreír y ayudar. Ese día en particular, todo parecía igual. La mañana estaba gris, la ciudad llena de ruido y prisa. Marcos caminaba por la calle principal con un pequeño pan en la mano, su única comida hasta la tarde. Pero justo cuando estaba a punto de entrar a un rincón que usaba para comer tranquilo, vio a alguien que le llamó la atención. Delante de una tienda cerrada, sentado en el frío pavimento, estaba un hombre con ropas desgastadas, el cabello enmarañado y la cara cubierta de polvo. A simple vista, parecía un indigente más, alguien que la gente prefería ignorar. Pero había algo en la mirada de ese hombre, algo diferente. Marcos sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y curiosidad. Mientras se acercaba, algunas personas lo observaban y murmullaban entre ellas, haciendo comentarios hirientes. ¿Para qué le das comida a ese inútil? Y mira, se va a aprovechar de ti. Ni que fueras un héroe. Marcos no escuchó las voces. Lo único que hizo fue ofrecer la mitad de su pan. El hombre lo miró con una expresión que nadie esperaba, una mezcla de sorpresa, gratitud y algo que parecía casi como orgullo. Le tomó la comida con manos temblorosas, y antes de que Marcos pudiera decir algo más, sus ojos brillaron con una intensidad inesperada. Lo que pasó después fue desconcertante. Apenas unos minutos después, el hombre se levantó, sacudió su ropa cubierta de polvo y con voz firme le dijo a Marcos algo que ningún testigo podía comprender en ese instante. «Has hecho más por mí hoy que cualquiera en años. No son solo migajas lo que me diste. Me has dado dignidad, y contigo mi verdadera identidad vuelve a brillar». Todos los que estaban cerca callaron, confundidos, y algunos incrédulos. ¿Qué quería decir ese extraño? Marcos sentía como si el aire a su alrededor se hubiera cargado de tensión, y algo cambió en el ambiente. Pero entonces, cuando el desconocido se dio vuelta y empezó a caminar hacia un coche negro que lo esperaba a la vuelta, la mayoría continuó mirando incrédulos. ¿Quién era ese tipo?, se preguntaban. En ese momento, nadie sospechaba que dentro de unos minutos, todos los juicios y burlas caerían por tierra, y que el pobre chico, el mismo que parecía tan frágil, estaba a punto de recibir una lección de vida inolvidable, una que jamás olvidaría. Si alguna vez has pensado que la humildad no basta para cambiar el mundo, acompáñame porque lo que sigue te va a sorprender. ¿Por qué un hombre, aparentemente sin hogar, estaba esperando justo ahí? ¿Qué ocultaba realmente bajo esa capa de suciedad y abandono? Y lo más importante, ¿cómo un simple pan compartido puede derribar muros de prejuicios y transformar vidas? Lo que pasa después no es solo un giro inesperado, es la prueba viva de que las apariencias engañan y de que en las acciones pequeñas pueden descansar los milagros más grandes. Marcos nunca imaginó que después de perder tantas veces,
Esta vez, la suerte le tendría preparada una sorpresa gigante. Pero para entender realmente lo que ocurrió, tenemos que mirar más de cerca a ese desconocido y a la ciudad que los estaba observando, porque en ese instante, mientras todos miraban, una historia de poder, redención y segundas oportunidades estaba a punto de escribirse con la tinta invisible de la compasión. ¿Quién era ese hombre en realidad? ¿Un vagabundo, un hechicero, un hombre caído en desgracia o alguien con un secreto demasiado grande para confiarlo a cualquiera? Cada pregunta abría una puerta, pero solo una respuesta podía cambiarlo todo. Y esa respuesta estaba justo en las manos de Marcos, en ese simple pan partido y compartido en una esquina cualquiera de la ciudad, en medio del ruido, de las risas burlonas de unos y la indiferencia de otros. El gesto de Marcos brilló como una luz en la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente para cambiar su destino? Para despertar el asombro de aquellos que lo miraban de lejos y juzgaban sin saber? Pronto, él descubriría que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos, aun cuando parece que no tenemos nada. Entonces, quedémonos ahí, con Marcos y aquel hombre extraño, en ese instante que parecía común, pero que estaba cargado con la promesa de algo más. Porque lo que sucedió a continuación no solo sorprenderá a Marcos, sino a todos nosotros. Y tal vez, solo tal vez, te hará pensar 2 veces antes de juzgar a alguien por su apariencia. Y te inspirará a hacer un pequeño acto de bondad que cambie no solo tu vida, sino la de alguien que ni siquiera imaginas. La historia apenas comienza. Y créeme, no querrás perderte ni un solo detalle. Sigue conmigo en esta aventura y juntos descubriremos cómo aquel pan dividido en una fría mañana en la ciudad fue el inicio de una transformación que ninguno podría haber previsto. El misterio está servido y la próxima pieza del rompecabezas está a punto de caer. ¿Preparado para escuchar lo inesperado? Vamos allá. La plaza estaba llena de ruido y voces, pero solo un par de ojos parecían realmente ver. Julio, un joven de apenas 22 años, con ropas gastadas y una sonrisa tímida, sostenía un taco en la mano, su única comida del día. Había pagado con los últimos pesos que había conseguido trabajando como ayudante temporal en una pequeña tienda del barrio. Cada bocado era para él un alivio, un pequeño premio después de horas dando vueltas y echando mano a cualquier cosa para salir adelante. Mientras se sentaba en una banca, mirando la gente que pasaba con indiferencia, un hombre desaliñado apareció a su lado. Vestía harapos. Su rostro estaba marcado por el paso de los años, y su olor, un olor a pobreza, a abandono, llenó el aire de inmediato. La mirada del hombre se posó en la comida de Julio, con una mezcla de hambre y desesperación que traspasaba cualquier barrera. Julio sintió algo extraño en el pecho, un impulso que lo sacudió más que el frío de aquella tarde y que le hizo levantar el taco y ofrecerlo sin pensarlo. «Toma, come», dijo con voz tan baja que parecía un susurro, pero suficiente para que el hombre comprendiera. Alrededor, algunos curiosos soltaron risas sordas y comentarios mordaces. «¿Le va a regalar comida a ese vago? ¿Estás loco?», decían. El joven ignoró las miradas y volvió a cerrar la mano vacía. No le importaba. En ese momento, lo único que valía era la pequeña gratitud que vio en los ojos del extraño mientras devoraba aquella porción que era mucho más que comida. Era esperanza. Pero lo que nadie imaginaba, ni siquiera Julio en ese instante, era que esa acción casi impulsiva iba a cambiar su vida para siempre. Que aquel hombre no era simplemente un desconocido más en la calle, y que tras aquella apariencia de desamparo se escondía un secreto que a punto estaba de salir a la luz. La plaza volvió a llenarse de murmullos como cortinas que se abrían al misterio. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué minutos después Julio ya no podría creer lo que sus ojos veían?
Y sobre todo, ¿qué se revelaría cuando aquel acto de generosidad rompiera las barreras del prejuicio y la apariencia? Julio se recostó en la banca, aún con la sombra de las burlas y la desconfianza a su alrededor. Pero en su interior, una chispa de algo nuevo empezaba a encenderse. Sabía que la vida era difícil, que el destino pocas veces favorecía a los que menos tenían. Pero esa tarde entendía algo fundamental, que a veces un gesto sin esperanzas puede abrir la puerta a un mundo inesperado. Justo en ese instante, el hombre sin prisa se levantó para irse. Pero antes de desaparecer entre la multitud, se giró, se acercó a Julio y con una voz profunda y firme le dijo algo que quedó grabado para siempre en su memoria. «Nos veremos pronto, joven. Gracias por no verme como todos los demás». El joven no supo qué pensar. ¿Era una amenaza? ¿O una promesa? Mientras tanto, los transeúntes que antes reían o miraban con desprecio empezaban a observar con curiosidad, susurrando sobre aquel encuentro extraño. Julio sintió en su interior que algo estaba por pasar, que ese momento pequeñísimo, invisible para otros, había marcado el inicio de un cambio que apenas podía imaginar. Y así, con el corazón latiendo rápido y la mente llena de preguntas, Julio se levantó de esa banca decidido a esperar lo que el destino le tenía reservado. Porque a veces una simple comida compartida puede ser el primer paso hacia un misterio mucho mayor. Uno que le demostraría que las apariencias engañan y que quizás su suerte estaba a punto de dar un giro inesperado. Pero justo cuando pensaba eso, algo en la plaza llamó su atención. Un brillo, una figura que se acercaba entre la gente con una velocidad imprevista. El hombre que había ayudado reaparecía, esta vez sin harapos ni suciedad. La transformación era tal que nadie en la plaza podía creerlo. La misma persona, pero diferente, Julio se quedó paralizado. El murmullo se convirtió en un silencio tenso, y por un momento todo se detuvo. ¿Quién era ese hombre realmente? Y sobre todo, ¿qué destino le esperaba a aquel joven que, sin tener casi nada, decidió regalar su comida a un desconocido cualquiera? La historia apenas comenzaba, y lo que vendría cambiaría para siempre lo que Julio pensaba sobre la vida, el valor de un gesto y la verdadera riqueza del ser humano. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque esta historia no es solo un relato de generosidad, es el comienzo de un misterio que te dejará sin palabras. Nunca imaginé que algo tan simple como compartir un poco de comida pudiera cambiar mi vida para siempre. Allí estaba yo, con las manos casi vacías y el estómago rugiendo más fuerte que nunca, cuando algo dentro de mí me empujó a hacer lo que nadie esperaba. Era una tarde gris, esas donde todo parece pesar un poco más. Caminaba por las calles del centro, con los bolsillos casi vacíos y la mente llena de preocupaciones. Tenía en una mano un sándwich barato que había comprado con el último dinero que me quedaba. Iba a sentarme a un banco para comerlo en silencio, cuando mis ojos captaron a un hombre que parecía sacado de otro tiempo. Trajes desgastados, barba de varios días, mirada perdida, pero no de las que imploran pobremente, sino de las que cargan un misterio que nadie se atrevía a descifrar. Lo habían rodeado miradas de desprecio y comentarios silenciosos. La gente lo apodaba el inútil, o lo desechaba con gestos, como si su sola presencia contaminara el aire. Hasta algunos niños se apartaban asustados, repetían lo que sus padres les decían: «No te acerques a ese tipo, es un vagabundo, no merece nada». Pero algo me hizo querer acercarme, quizás porque en ese hombre veía reflejado lo que podría ser yo en circunstancias peores, o simplemente porque sentí que necesitaba un poco de humanidad en ese día tan gris. Di un paso. Dudé, pero al final me acerqué y le ofrecí mi comida. Fue solo un sándwich sencillo, nada especial, pero para él era un banquete. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. No dijo palabra. Solo tomó la comida con delicadeza como si fuera un tesoro que alguien le había confiado. En ese momento, el murmullo de la gente se intensificó.
¿Cómo puede desperdiciar su comida en alguien así? Ni para él le alcanza, qué loco. Escuché esas palabras, pero me importaba menos que el viento. Fue entonces cuando algo cambió. Mientras él comía lentamente, una sonrisa sincera apareció en su rostro. Y justo cuando pensaba que la ocasión terminaría ahí, sucedió algo que nadie vio venir. El hombre, con voz pausada y profunda, me habló. ¿Sabes quién soy? Su pregunta rompió el silencio incómodo que se había formado. No tenía idea, pero algo me dijo que debía escuchar. Lo que siguió fue una confesión que pareció salida de otro mundo. Me contó que llevaba años viviendo en las sombras, oculto a todos, pero que en realidad siempre había sido alguien poderoso. No un magnate o un político, sino alguien con la capacidad de cambiar destinos. Muchos lo habían olvidado, otros lo habían condenado, pero su verdadero poder nunca se había perdido. Y ahora, tras años de aislamiento, había decidido poner a prueba el corazón de las personas en esta ciudad. Me miró directo a los ojos y dijo que él veía más allá de las apariencias, que sabía reconocer la genuina bondad y que yo, al compartir lo poco que tenía, había demostrado ser alguien especial. Sorprendido y en silencio, no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquella persona cambiada y marginada me elegía a mí? Entonces me explicó que había llegado el momento de hacer algo grande, que esta oportunidad no se presentaba para cualquiera y que mi gesto de hoy no era un simple acto de caridad, sino la llave que podía abrir puertas que jamás imaginé. Quería mostrarme que la vida podría ser diferente, que la suerte podía girar de un momento a otro si uno mantenía el corazón abierto. Mientras hablaba, noté que el hombre empezaba a cambiar, como si la sombra que lo envolvía se desvaneciera poco a poco. Su ropa desgastada daba paso a traje pulcro, sus manos ásperas se volvían firmes y seguras, y sus ojos opacos se iluminaban con la fuerza de alguien que acaba de recuperar su verdadero lugar. No era un vagabundo, era alguien que había decidido renacer entre esas calles, buscando a quien mereciera una segunda oportunidad. Pero había una condición. Me dijo con autoridad, aunque amable. Debía mantener secreto lo que acababa de descubrir, porque el mundo no estaba listo para creer en milagros ni en segundas oportunidades. Y también debía prepararme, porque lo que venía superaría todo lo que había soñado. El hombre me entregó una tarjeta, pequeña pero de peso inusitado. Solo tenía una palabra escrita: confianza. Me pidió que la guardara y que creyera. Y justo cuando estaba a punto de preguntar más, desapareció entre las sombras de la ciudad, dejándome solo en el banco, con el corazón latiendo fuerte y la mente tratando de entender lo que acababa de vivir. La gente seguía pasando, sin notar nada especial, sin imaginar que justo en ese preciso momento, un destino estaba cambiando para siempre. Algunas miradas que antes me juzgaban, ahora eran un poco diferentes, como si algo invisible hubiera cambiado la historia que todos contábamos sobre mí. Al fin comprendí que ayudar no era signo de debilidad, sino de verdadera fuerza, y que a veces los milagros llegan gracias a un simple gesto, cuando nadie más cree que pueda importar. Minutos antes, nadie daba un peso por mí. Ahora, yo tenía en mis manos la oportunidad de cambiarlo todo. ¿Pero estás listo para descubrir cómo continúa esta historia? Porque lo que pasó a continuación desafió todo lo que creía posible. Y te aseguro que también te hará cuestionar lo que sabes sobre la vida y la gente que menos esperas. Así, entre susurros y miradas repletas de duda, me senté a preparar el primer paso de lo que sería una aventura única, porque a veces compartir una comida es mucho más que alimentar el cuerpo, es alimentar el alma y tal vez el inicio de un destino increíble. No podía despegar la mirada de aquel hombre que acababa de compartir su escasa comida con un desconocido. La gente lo señalaba, murmuraba y se reía. ¿De dónde sacó tanta ingenuidad para ayudar a un desaliñado que ni siquiera sabe si merece esa comida? Se escuchaba entre susurros.
Pero lo cierto es que Luis no pensaba en eso. Su estómago vacío palpitaba igual que su corazón, pero decidió que hay gestos que valen más que cualquier plato de comida. Luis caminaba por las calles polvorientas del barrio más olvidado de la ciudad. Apenas tenía en el bolsillo unas monedas que juntó con desvelo las últimas semanas para comprar un sobrero de arroz y un poco de frijoles, su platillo favorito por ser lo más humilde y nutritivo que podía conseguir. Sentado en una banca, sacó con cuidado su pequeño paquete mientras la brisa arrastraba papeles y rumores a su alrededor. En eso apareció un hombre. Su ropa estaba rota, con manchas y una suciedad que parecía incrustada. No preguntó nada. Luis solo levantó la mirada hacia él y sin dudarlo le partió un poco de su comida. ¿Por qué haces eso?, le espetó una voz gruesa de un hombre mayor que pasaba por allí. ¿No ves que ese tipo no hizo nada para ganarse la comida? Eres un tonto. Luis solo sonrió con tristeza. Había escuchado esas palabras antes y también sabía que la bondad no pedía permiso. Entre la multitud, algunas miradas se tornaron en desprecio. «Está loco, perdió la cabeza», pensaban. Poco después, el hombre dejó el asiento paulatinamente, con un gesto de gratitud en los ojos. Se alejó tambaleante y Luis se quedó ahí, sintiendo primero ese frío miedo de haber sido ridiculizado, pero luego una extraña calma. Un ruido sacó su atención. Un grupo de chicos merodeaba cerca, algunos con risas bajas, otros observando a Luis con cierta curiosidad. ¿Por qué un joven que apenas tenía lo necesario arriesgaba su poco para ese extraño? El día parecía terminar entre murmullos y silencios, hasta que un auto negro se estacionó justo frente a donde Luis estaba sentado. De él bajó un hombre impecablemente vestido, reluciente, con una sonrisa que parecía esconder un secreto. Miró alrededor y su mirada se posó en Luis, quien intentó no sentirse observado, pero algo en ese instante cambió. El hombre se acercó y se inclinó con respeto. «Disculpa», dijo, «¿eres tú quien me ayudó hace unos minutos?» Luis lo miró desconcertado, pensando que sería otra broma o quizá un gesto de alguien que no entendía su realidad. Pero el hombre parecía sincero, y sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y sorpresa. Todo alrededor de ellos seguía hablando, pero Luis solo escuchó aquella voz que le hablaba directamente al alma. Lo que vino después fue tan inesperado que ni sus peores días en la calle pudieron prepararlo para ese momento. Un gesto simple, una acción tan humana y pura, le abrió puertas que ni él mismo sabía que existían. Pero ¿qué escondía aquel extraño? ¿Quién era realmente aquel hombre que tantos habían juzgado sin conocer? Y sobre todo, ¿cómo cambiaría para siempre la vida de aquel joven humilde que solo quiso compartir un poco de su comida? Luis aún no lo sabía, pero estaba a punto de vivir una historia que nadie podría creer. Porque a veces, en los rincones más oscuros y olvidados del mundo, ocurren milagros disfrazados de actos cotidianos. Y cuando menos lo esperas, la suerte puede sonreírle al más humilde y discreto de los corazones. ¿Te quedas para descubrir qué pasó? No tocarás el botón de pausa porque esta historia está a punto de volar tu mente. La calle estaba bañada en el gris típico de un día cualquiera, y sin embargo, ese instante sería cualquier cosa menos común para Javier. Caminaba con el paso lento que le daban sus zapatos desgastados, aferrado a una bolsita con un par de panecillos y un poco de arroz que recogió en la fonda más barata del barrio. Nada lujoso, solo suficiente para alimentar su hambre y seguir con el día. Pero entonces lo vio, un hombre encorvado con ropa raída y el rostro cubierto por una sombra de polvo y tristeza. Sus ojos, sin embargo, no tenían nada de triste. Parecían curiosos, casi expectantes, como si supieran que ese momento era especial. Javier sabía que la ciudad era cruel con quienes parecían perderlo todo. ¿Para qué perder tu comida en alguien que ni te conoce? Le echaron en cara a algunos que estaban cerca, con risas ahogadas y miradas falsas de superioridad.
¿Por qué regalarle tu comida a un sucio inútil? Susurraron otros. Pero algo en el rostro de ese hombre despertó en Javier algo que no sabía que aún guardaba. Generosidad pura, sin condiciones ni miedo al qué dirán. Sin pensarlo más, se acercó y le tendió la bolsita. El hombre la tomó con manos temblorosas, levantó la mirada y, justo en ese instante, un leve brillo recorrió sus ojos. Fue un gesto pequeño, casi invisible a los demás, algo que solo Javier alcanzó a notar. «Gracias», susurró el desconocido, pero sus palabras tenían un peso que hizo que el corazón del joven latiera más rápido. Los que miraban desde la distancia comenzaron a cuchichear con más fuerza, como si esperaran algo extraordinario, aunque ninguno de ellos imaginó lo que estaba a punto de suceder. Aquel hombre, a simple vista nadie, en un abrir y cerrar de ojos, transformaría la vida de Javier de una manera que parecía sacada de un cuento imposible. El frío viento de la tarde comenzó a colarse entre los edificios mientras Javier se alejaba, aún con la mirada puesta en el hombre que lentamente levantaba la cabeza, casi como si despertara de un largo letargo. La confusión y las dudas se mezclaban en la mente del joven. ¿Valió la pena desafiar las miradas hirientes? ¿Qué tan lejos podría llegar un simple acto de bondad en un mundo tan áspero? Y justo cuando pensaba que todo había terminado, la figura del hombre se acercó nuevamente, esta vez con un gesto que nadie pudo prever, con un paso firme y una voz que parecía esconder secretos y autoridad. El desconocido habló. «Javier, hoy cambiaste más que tu suerte. Cambiaste el rumbo de tu vida». Las palabras resonaron en el aire como un eco misterioso, llenas de una promesa tan grande que nadie en esa calle podría imaginar. Todo a su alrededor pareció detenerse. Ese momento sellaba un pacto silencioso entre dos almas que, aunque distintas, se encontraron justo cuando el destino así lo quiso. ¿Quién era verdaderamente aquel hombre? ¿Cómo podía saber su nombre? Las preguntas giraban sin descanso en la mente de Javier mientras una mezcla de asombro y expectación lo invadía. Aquello que empezó como un simple regalo de comida ahora se convertía en el inicio de un enigma que le mostraría que, a veces, los milagros llegan disfrazados de extraños y que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que decides dar. Pero, y aquí viene lo más difícil, estaba realmente listo para lo que ese encuentro le traería, porque en la vida algunas puertas solo se abren una vez, y detrás de ellas puede haber desde la mayor bendición hasta el desafío más grande. Así, sin más preámbulos, Javier se preparaba para descubrir que ese hombre sucio e inútil era mucho más que una sombra en la calle. Era la llave que abriría un capítulo oculto en su existencia, uno que pondría a prueba su corazón y cambiaría para siempre la manera en que veía el mundo y a sí mismo. Y con ese pensamiento, la historia apenas comenzaba.